de San Cristóbal de las Casas. Nos acompaña la licenciada Carmen Villalobos, presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, anfitriona en esta ocasión. También está con nosotros la doctora Sofía Carlota Herrera, directora del Hospital de la Mujer de San Cristóbal, la doctora Anel Escalante, directora de la Clínica COVID de San Cristóbal de las Casas, el doctor Octavio Montillo, también jefe del Distrito Sanitario, y está con nosotros el secretario de Salud, el doctor José Manuel Cruz Castellanos, quien de una cámara y Muy buenas tardes. Agradezco mucho desde este emblemático lugar, esta emblemática ciudad en San Cristóbal de las Casas, de poderme dirigir a los chiapanecos, a las chiapanecas, a todo el auditorio, que a través de ustedes, los medios de comunicación, que actúan de manera masiva, de manera inteligente, de manera propicia para poder ayudarnos a llegar a los hogares y a todos los rincones de nuestro estado, y por supuesto sabemos que tienen cobertura nacional, incluso internacional. Estoy ante medios como siempre respetuosos, animosos y con mucho profesionalismo. Esa es la manera en que su servidor conceptualiza cada vez que esté en San Cristóbal, a quienes nos escuchan, a quienes nos ayudan a transmitir todos los mensajes que tenemos que llevar a la población y el día a día que se da en cada uno de los recónditos lugares de nuestro estado y el panorama epidemiológico de la enfermedad en el caso de el mundo, el país, y cómo se está afectando el estado por esta gran pandemia tan desconocida, tan desconcertante, pero también muy limitada en nuestro estado de acuerdo a las acciones preventivas, pero que no nos podemos confiar en ningún momento para poder avanzar con ello. Es algo que era inesperado, que no estábamos preparados, pero que tenemos que, con un alto sentido de responsabilidad, todos aplicarnos para que nos veamos afectados lo menos posible. Agradezco mucho que me acompañe nuestra presidenta, la maestra Jerónima Toledo, quien siempre ha dado una muestra de que quiere mucho a su pueblo, está aquí dando su cara por su pueblo y, por supuesto, ese acompañamiento y esa unificación de criterios de una gira que se está haciendo de trabajo para evaluar los hospitales, para evaluar las clínicas COVID que tenemos aquí y todo lo que haga falta en cualquier centro de trabajo. Hace unos momentos o hace algunas horas que empezamos una gira aquí, hemos revisado tanto el ámbito jurisdiccional, hemos saludado a los de Coreza, todo el Consejo Regional de Salud, los presidentes municipales y, por supuesto, la evaluación del Hospital de las Culturas y del Hospital Materno-Infantil aquí en la ciudad. Y posteriormente de tomar acuerdos totalmente completos, venir aquí con ustedes y poderles dar puntualmente el panorama epidemiológico que guarda el mundo en el tema COVID. Enseguida agradezco mucho que esté el jefe de distrito de la salud de esta región, que me acompañen los señores directivos y directivas de las clínicas diferentes que tenemos aquí, incluyendo ahora la directora de la clínica COVID, que ha tenido un gran éxito en el avance con sus pacientes y con quienes egresan de ahí, y creo que no nos equivocamos al poner un lugar especial para atender a nuestros pacientes y vulnerar lo menos posible a los que ya de por sí están hospitalizados en nuestros dignos hospitales que tenemos en San Cristóbal. Saludos a todos desde acá, desde San Cristóbal nuevamente. El panorama epidemiológico amanece de esta manera a 24 horas de ayer que estuvimos viendo y comparando las cifras. En el mundo nosotros podemos ver que rebasan ya los 3.600.000 casos confirmados. Y hoy se sube un poco el número de casos. Ayer cantamos en el mundo a cerca de 71.000 casos. Hoy lo reportan como 83.000. Pero siempre hemos dicho que hay como una media entre 75 y 91 algunas veces, pero quizás por cuestiones de informática y estadística yo digo que hay un promedio de 82, de 83.000 nuevos casos en el mundo,
que eso es mucho, son cifras grandes para el mundo. Pero siempre nos medimos, por ejemplo, ya hay más de 250,000 defunciones. Y el 6.9, que es la tasa, hoy se reporta ligeramente baja. Le hemos llegado a tener la tasa de letalidad, que es la que verdaderamente impacta porque son muertes, hasta el 7.1 a nivel mundial. En Chiapas no es así, gracias a Dios. En el país, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta en la lámina que les presento cómo se han ido aumentando los casos en plena etapa de epidemia, porque así lo esperábamos, a 29.616 casos, de los cuales estamos por completar las 3.000 defunciones en el país. Pero es importante que veamos nosotros la parte del sureste, porque ahí estamos enclavados. Tenemos un brote muy fuerte en Tabasco y otro en Quintana Roo, que de alguna manera no quiere decir que en todos están, todos hay, pero nosotros tenemos que ser muy cautelosos para que todos los chiapanecos, quienes vienen de allá o de cualquier parte del país o del mundo, les demos las medidas preventivas y las recomendaciones, porque no se trata de el libre tránsito bloquearlo, ni violar esa ley, ni mucho menos dejar de atender y ser atentos como los chiapanecos nos hemos identificado. Y en la siguiente lámina yo les muestro la tendencia, que hay, donde Chiapas por sus casos es de las entidades menos afectadas, pero no nos vayamos a confiar. En la que sigue podemos ver cómo nuestra gráfica ha ido avanzando en la medida que vamos muestreando. Ayer justamente en nuestra evaluación que hacemos a las 6 de la tarde, nosotros estábamos pidiendo que ya se monitoree, y ya lo venimos haciendo, todas las cabeceras municipales, todas, para darnos cuenta que no nos falte ningún ángulo de explorar en el Estado, para que podamos ya ver dónde limitar el daño. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a tiempo no tenemos muchas lamentaciones. Nosotros estamos viendo que realmente se nos agravan las personas que tienen complicaciones, pero los que no se recuperan muy bien en su casa. Y todavía estamos tratando de imprimir un nuevo elemento al tratamiento de la casa, que es facilitarle a cada uno de nuestros casos un oxímetro que les permita medir su saturación, porque cuando nos empezamos a poner mal, y ahorita se los voy a explicar cuando aborde lo de los síntomas, necesitamos medir cuánto estamos oxigenando de nuestros pulmones, y tenemos, como medimos la presión, como medimos la temperatura, también para medir cómo estamos respirando. La que sigue. En esta nos podemos dar cuenta cómo nuestra gráfica se va dando. Si se acuerdan ustedes, siempre hemos presentado aquí lo esperado, lo deseado, lo que no esperaríamos para Chiapas, y hemos hecho 3 escenarios. Y en la que sigue les puedo decir y darles cuenta cómo poco a poco muchos municipios se han ido afectando, y nosotros hemos llegado a tener 45 municipios ya afectados, ¿verdad? Sí, afectados, y vemos que independientemente de eso son municipios densamente poblados. Los que siempre tienen mayor número de casos, hablo de casos, son Palenque, Tapachula, San Cristóbal y Tuxtla. Ahí llegó aquí llegó el coronavirus a través de la etapa de importación. Y en la que sigue podemos ver los grupos afectados. Hay algo que nos mantiene muy animados, a pesar de que vamos a aperturar entre hoy y mañana en Tuxtla una clínica COVID para niños y niñas, para que tampoco el hospital pediátrico se vea afectado llevando pacientes COVID. Y no porque no querramos, sino simplemente porque mejor los tenemos, porque muchos de los niños
tienen algún padecimiento y creo que hay que tratarlos muy bien. Son nuestro futuro, son nuestra razón de ser, son los que nos inspiran siempre a vivir. Y como vemos nosotros, después de los 35 años, prácticamente está parejo el asunto. Hoy quizás con los nuevos casos que vamos a anunciar, esté un poco más respetado el grupo de 50 a 54 años. Bueno, cualquier grupo de edad que se afecte menos, siempre para nosotros va a ser muy favorable, porque bueno, de todas maneras decimos que arriba de los 40 años, los adultos ya empezamos a tener algunas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, y si no nos cuidamos con responsabilidad sería grave. Y en esta les puedo mostrar cómo ya prácticamente todo el círculo que se pinta de verde son todos los que nos estamos contagiando entre chiapanecos. O sea, la posibilidad de contagiarnos entre chiapanecos ya es una realidad. La epidemia está en Chiapas. Ya la fase de importación, mire, el punto azul que era cuando estamos midiendo ese primer escenario de que venían de otro lado y nos infectaban, pues ya se queda corto en número de casos. Igual que los que salen de Chiapas y se contagiaron en otro estado de la República. Ahora todo ese 82% es puro chiapaneco entre chiapaneco. Y eso ya lo veníamos diciendo. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos porque el virus circula en todo Chiapas. Y tenemos que estar muy cuidadosos de las medidas preventivas, porque no hay de otra. No hay vacuna, no hay un tratamiento específico y tenemos que entrarle a la sana distancia al quédate en casa. Son nuestras únicas dos herramientas más fuertes, más los elementos que nosotros desde el ámbito de la salud estamos haciendo, que además lo estamos haciendo de manera profesional y como debe hacerse, apegado a los métodos científicos que están diseñados para manejar las grandes masas poblacionales en tiempos de pandemia o en cualquier tiempo de enfermedad. De manera tal que en la siguiente yo puedo presentarles por derecho a audiencia, cómo están los pacientes ahora, y nosotros tenemos un 37% de pacientes que están ambulatorios y 30%, gracias a Dios, incluidas las altas de antier y de ayer y varias que han sido en esta semana, ya los tenemos en su casa recuperados, libres de COVID. Y si no tenemos un porcentaje más, no es tanto porque no cumplan hasta los 14 días, nosotros los estamos vigilando hasta los 21 días. Más vale despacio, pero que estemos seguros que ya quedó en su casa tranquilo y libre de coronavirus. Los demás son pacientes hospitalizados, afortunadamente el 11% están hospitalizados estables, pero sí tenemos un porcentaje importante ahí que es del 7%, que son muy graves, están intubados. Y por supuesto, un 9% de graves que pueden pasar a un estadio muy grave. ¿Por qué? Precisamente, cuando los vemos por derecho a audiencia, la mitad o menos le corresponde a la Secretaría de Salud, pero esto ya no es una cuestión muy significativa porque estamos haciendo un solo sistema de salud. Pero sí vemos que más del 50% tiene un derecho a audiencia y tiene un seguro de vida, o un derecho a la salud más confinado, vamos a llamarle así si así fuera, aunque ahorita pues prácticamente la Secretaría de Salud rectoria todo y hace las actividades y nos unimos todos y estamos trabajando en conjunto. Y cuando vemos nosotros también cuáles son las enfermedades que se asocian, que hacen que los pacientes se compliquen y fallezcan, ahí vemos que la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo. Y aún con esas complicaciones, incluso de daños renales, hemos sacado pacientes muy bien de las clínicas COVID, sin complicaciones, sin mayor problema, y que han podido pasar su estadio incluso intubados y han salido, gracias a Dios. En la que sigue, nosotros podemos ver claramente cuáles son los síntomas más relevantes. Los 3 que se colocaron es tos, fiebre y dolor de cabeza. Pero el dolor de los músculos, de los huesos, más todos los demás,
es siempre característico de asociación a coronavirus. Con 3 y 2 de esos, nosotros podemos decir que estamos ante un coronavirus, le tomamos muestra y lo encartamos. Y tenemos que cuidar mucho porque se presenta dificultad para respirar ya en un 50% o más. Y la polipnea, que es la respiración rápida que nos lleva al hospital, en un 21% de los casos. Ahí la invitación es que cuando realmente te sientas mal, o llamas para que se te mande un vehículo y te trasladen a la clínica y te valoren, porque también, o llamas para que te vayan a valorar a tu casa, porque el 50% de la disnea es una respiración rápida, que a mí se me da como dificultad para respirar, pero llevo impreso un ingrediente que es la parte psicológica. Después de 7 días en mi casa aislado, sabiendo que tengo coronavirus y empiezo a toser más y todo, empiezo a desesperarme y empiezo a sentir como que ya me estoy poniendo mal. Va el psicoterapeuta, va el médico, te dice tranquilo, te valora todos tus signos y te dice sigue en casa. Pero si ya es polipnea, que es una respiración rápida, característica de que de ver el pulmón no puede, de ahí que a lo mejor que vamos a echar a andar el oxímetro, para que cada paciente pueda decir, a ver, me mido, estoy respirando al 98%, algo más, porque no podemos escatimar nada para que nuestros pacientes estén bien en casa y en su clínica lo mejor posible. En la que sigue yo voy a comentarles que, bueno, la derechohabiencia ha tenido defunciones, pero también la Secretaría. Y por lo tanto, la que sigue es la que hoy llama la atención porque sube el número de casos de manera fuerte. Hoy se anuncian 38 nuevos casos positivos, de los cuales podemos nosotros ver que en el grupo de masculinos son 18. Hoy los femeninos superan el número de casos positivos. Y aquí lo hago desde San Cristóbal, lo he hecho en Tuxtla y todos los días lo digo, es aguas, los que salimos a hacer las actividades esenciales. ¿No será que le estamos llevando a los motores del hogar, que son las mujeres, el contagio? Y la otra es, las damas se tienen que cuidar, las necesitamos, son el motor de la casa y las tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ya el comparativo entre hombres y mujeres, ya hay un 38% que pertenece y que está atacando al género femenino, que no estaba pasando así al principio de la epidemia o de la pandemia, donde solamente el 25, el 23% era para mujeres. Hoy ya se ve más afectado este grupo, no más que los hombres, pero sí ya con un porcentaje importante que había que preguntarse por qué las mujeres empezaron a infectarse en esta etapa de epidemia. Digo, tampoco puedo decir que no le va a dar a las mujeres, a los hombres, a los niños, en una epidemia da a todos. Y ahí están los municipios donde está distribuido. La mayor parte está en nuestra capital, en Tuxtla, 5 en Tapachula, 4 en Reforma, 3 en Palenque, 3 en San Cristóbal, 2 en Acala, 1 en Chamula, 1 en Chiapilla, 1 en Estación Juárez, Chiapas, otro más en Ocoso Cuautla, 1 más en Pichucalco, 1 en San Lucas, 1 en Tonalá y 1 de Venustiano Carranza, que se suma a otros que ya he acumulado en Carranza. Y ya por institución, lo que sí llama la atención es que 8 de los de hoy positivos son diabéticos. Y llama la atención que 5 tienen obesidad. Quienes tenemos algún grado de obesidad, sí se nos dificulta más la respiración. Un pulmón tiene una capacidad para cierto peso en el organismo, de poder oxigenarlo. Cuando nos pasamos de peso, forzamos nuestros pulmones, nos cansamos.
Ahora, la obesidad para un paciente grave representa mucho porque intubarlo es bien difícil. No es lo mismo intubar a una persona que tiene su peso normal que intubar a una persona. Y oxigenar esos pulmones a través de la manera mecánica también complica mucho. Entonces, tenemos que estar conscientes de que los más del millón de personas que tenemos en el Estado con obesidad, creo que nos tiene que servir de reflexión ya para empezarnos a cuidar. No por el coronavirus quizás, ahorita para el coronavirus, pero para toda la vida. No es justo tener comprometido tan los pulmones por no alimentarnos adecuadamente. Desde aquí mi llamado para todos. Y por supuesto, 4 tienen hipertensión, 2 cursan con embarazo, que ahí va de por medio la mamá y el bebé. 2 tienen insuficiencia renal, o sea, ya traen años sufriendo sus riñones, ya se están dializando. 2 tienen asma bronquial que de por sí ataca el pulmón. 1 tiene leucemia. 1 tiene hipotiroidismo. Y 1 más tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos son los que están afectados. Todos tienen un proceso que pudiese complicarse en cualquier momento, y de ahí la complicación cuando llega a la clínica es fuerte. Pero nosotros estamos preparados para cuidarlos, para atenderlos. Y cuando ingresan, yo sí quiero dejar claro aquí qué es la clínica COVID. La clínica COVID se hizo para pacientes graves y muy graves. Por eso está diseñada con una terapia intermedia y una terapia intensiva. Como ninguna clínica. Digo ninguna porque un hospital tiene 3, 4, 5 camas de terapia intensiva, pero esta tiene muchas. Y muchas de terapia intermedia. Entonces, quien llega a una clínica COVID es porque va grave y se puede convertir en muy grave y puede fallecer. Y más si lleva consigo estas comorbilidades. Con este dato, yo concluyo el panorama diciéndoles en la que sigue que cerramos en 328 casos, ¿verdad? De los cuales ya el 61% corresponde al género masculino y el 39%, como les venía diciendo, ya son damas infectadas. Y al tocar las damas, tocan las embarazadas, como en este caso. Entonces, chiapanecos y chiapanecas, a cuidarnos que va en serio el asunto. Por eso, estar aquí y comunicar con seriedad es decirles, no queremos en Chiapas perder ninguno. Cada chiapaneco es un baluarte para el país y para el mundo y para su familia. Vamos a cuidarnos desde la familia. Vamos a ser autorresponsables. Los que tengamos que salir, salgamos, pero con un sentido de autorresponsabilidad, hacer actividades esenciales. Y si no tenemos que salir, quedémonos en casa. ¿Para qué hacer medidas coercitivas, limitativas, si podemos hacer acto de nuestra propia conciencia? Con eso cierro mi participación y les cierro un video que si bien hoy estamos anunciando un par de defunciones más, ¿verdad? Una en zona INS y del ISSSTE, ¿verdad? Originarios, ¿verdad?, de Altamirano y también de Palenque. Son 2 defunciones más que se suman. Pues con eso les digo que no crean que el coronavirus es cuestión de juego, Pega y pega duro.
Cuidémonos, por favor. Cuidémonos, por favor. Pero si bien se informa dos defunciones, también informamos casos de éxito, que son los mayores. No se nos están muriendo tantos. Los estamos cuidando, y la verdad que mi respeto para quienes están al frente de las clínicas. Hacen todo por sacar su paciente. Ahí les voy a presentar un par de altas que se dieron ayer, justo aquí en San Cristóbal. En Tapachula. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas. Muchas gracias, estoy atenta a sus preguntas. Secretaria, buenas tardes. Preguntarle, se habla de 12 médicos aislados en Ciudad Salud y estos se sumarían ya a los que hay aislados en Tonalá. Y bueno, que nos diga cuál es el panorama de este personal médico que se encuentra aislado también en Tonalá. A ver, en Tonalá específicamente tuvimos un brote en un hospital del INSS, un brote que entraron al comunicarnos con el maestro Zoé y estar en coordinación con el delegado, INSS Bienestar, porque corresponde a una clínica, ¿verdad? Y que un personal se infectó a través de un paciente, hubo un brote al interior de todo el personal. Brote que de los 10 casos que arrojó, ya dimos de alta 5, gracias a Dios, y todavía estamos siguiendo 5. Estos mismos infectados de la clínica también fueron y convivieron a sus comunidades, la viven, y originó otros casos más. Pero eso lo hemos traído muy estudiado, y estamos por dar de alta tanto en días próximos al brote que se originó en la clínica y aquí a todo su seguimiento de sus contactos. En cuanto a Ciudad Salud, igual que el pediátrico, son 2 institutos que corresponden al sistema de salud federalizado de los institutos nacionales. Son hospitales de tercer nivel. Pero no con el hecho de que correspondan a eso, quiere decir que no tendríamos por qué no estar atentos, porque somos un solo sistema de salud. Ahorita, justo antes de venirme a San Cristóbal, me reuní ahí en Hospital Vida Mejor con su directora del CRAE para los 2 hospitales. Y me comentan que en Ciudad Salud hubo algún contagio. Es que, a ver, los trabajadores de la salud somos los que tenemos que estar muy atentos, porque nos contagiamos fácilmente, porque tenemos los pacientes. Entonces, seguramente estamos abordando el tema. En nuestras sesiones diarias se presentan los casos. En cuanto esté confinado, si es un brote en el ámbito del hospital, yo mañana, como puntualmente lo hago a la 1, no tan puntual a veces, pero todavía a la 1 con ustedes,
yo les podré presentar, si es el caso, con muchísimo gusto. Hasta el momento, ¿cuántos hay aislados de ahí de Ciudad Santa? A ver, no tengo el dato exacto, y te soy sincero, porque no tengo todavía el origen del caso. Nosotros en la cadena para cuando tenemos un caso, hacemos una cadena de investigación epidemiológica, que nos encarta, nos descarta los casos, nos busca el caso primario y todo esto, y está en proceso el análisis, pero mañana me comprometo a traer todo, así como ven esa cadena, así. Ahí está el caso positivo, es el círculo rojo. Y todos los demás son sus contactos intradomiciliarios, extradomiciliarios y los casos que de alguna manera tienen que ver con los casos, ¿verdad?, que son laborales. Por ejemplo, esa es una cadena de un caso. Así tenemos que hacerlo. En un hospital, en una tienda departamental, como nos ha ocurrido, por ejemplo, en Villaflores. Cerramos la tienda y hasta que no vemos a todos, en cualquier lugar, en una comunidad. Esa es nuestra verdadera razón de ser. Si nosotros no hiciéramos esto, Chiapas estuviera cundido de casos. No quiero decir que no hay, pero estuviéramos muy mal, en un pico terrible que no nos daría la infraestructura chiapaneca para hacerle frente a los complicados. Nosotros, a través de estas cadenas de control, limitamos, ¿verdad? Limitamos, como en este caso, limitamos todos esos que ven ahí de verde, son probables casos que pudieron haberse contagiado, pero por nuestra intervención oportuna, nosotros le llamamos casos evitados. Un solo caso, a veces evitamos hasta 80, 90 y hasta 270, como el caso Cagahuatán, no sé si te acuerdas, en esa fiesta que hubo. Y un evento que hubo en Tuzla, pues en marzo. ¿Cómo le seguimos? Ahí fácil evitamos 500, 600 contagios con el seguimiento estricto. ¿Cómo es el caso? Mire, aquí está el caso 44. Ese es el de Cacahuatán. Miren cuántos pudieron haberse sido infectados si no hubiéramos actuado a tiempo. Esa es la verdadera epidemiología y seguimiento de casos aplicado a la ciencia. Si nosotros no echáramos mano de esa herramienta, sería terrible, ¿eh? Pero ahí están aplicadas cientos de trabajadores de la salud que están avanzando con nosotros en el campo. Trabajo de campo totalmente. Oiga, doctor, hoy el reporte que nos da es el día con más incidencia. Ese sería una primera pregunta. Por la escalada que ha tenido, en días pasados, la Secretaria de Salud le anunció que iban a volver a clases, que se iban a empezar las escuelas. La Secretaria de Educación. Sí, pero Secretaria de Educación. Esa es una pregunta. La segunda, ¿en qué nivel van las negociaciones con la gente que estaba parada en Tonalá? Perdón. ¿En qué nivel van las negociaciones con el personal médico de Tonalá? ¿Sí? Por ahí traigo el video del presidente, por favor. Y Sí, claro. Sí. ¿Y se sabe de qué comunidad es la persona que ingresó al hospital, al Juan C. Corso? Sí, ahorita creo que sí. ¿Y si esa comunidad ya fue también monitoreada por parte de ustedes? Sí, claro, por supuesto. A ver, para el caso de la incidencia, hoy es un día de muchos casos, pero si me prestan la lámina amarilla, la gráfica, donde están nuestros casos esperados y cómo nosotros esperábamos un panorama. Hoy estamos platicando ahí con el CRAI. Ahorita, antes de venir para acá. Si nos damos cuenta aquí, en esta pirámide poblacional, la voy a esperar un poquito para que te lo explique. Ese es el escenario esperado en Chiapas. Si se acuerdan, cuando lo analizamos juntos con ustedes, dijimos que iba a haber momentos en que a lo mejor en un solo día íbamos a llegar
a dar hasta 341 casos. En un escenario esperado donde no nos rebasaría estaríamos quizás hasta el 90% de ocupación hospitalaria, pero no nos rebasaría la infraestructura. Pero, pues hoy estamos diciendo, ¿verdad? 34. No se parece en nada a 347. Esta vez hay que quitarle el 7. Y un 7 más sería 100. Y cuando vimos los escenarios iban a contar en la primera fase en docenas, en la segunda etapa en cienes y en esta etapa en miles. ¿Y ha sido un día de incidencia para nosotros, para Chiapas? Sí. Porque estamos hablando de un número doble casi de los últimos que se... Si contamos los últimos 3 días de caso, han doblado los últimos. Por eso nosotros siempre venimos evaluando los últimos 7. Ya los que están pasando, pues como quiera que sea, lo estamos dando de alta, pero lo que se esté presentando en los últimos 7 días, nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque ahí es donde está la dispersión y se va así. Y si no seguimos actuando con este seguimiento estricto a los casos, pues va a venir el día que voy a venir y voy a decir, ¿saben qué? Ya esto se salió de control, hay tantos casos. Pero no, aquí estamos fuertes, firmes, con todo, caminando, porque tenemos que seguir. Esto lo tenemos en control y no se nos va a salir. Porque, miren, ¿con quién estoy aquí sentado? Con la presidenta, haciendo sus acciones. Y toda la zona está trabajando con los filtros sanitarios, con las medidas, con todo. Sí es cierto que hay un porcentaje todavía de personas que no lo creen. Pero bueno, el llamado es a eso. Ahora vamos a distribuir un documento, casa por casa, que te va a decir de la A a la Z qué tienes que hacer. En tu casa, cuando sales, cuando dejas tu familia, por qué no llevas a tus hijos a un lugar o otro. Y todas estas acciones específicamente son las que estamos haciendo para ir avanzando en esto. Por eso la incidencia la tenemos que ir midiendo. Fíjate, yo siempre he puesto un ejemplo. Cuando pasa con los médicos y en el tiempo que a mí me tocó ser médico clínico. Yo soy un poco nervioso para la cuestión del abordaje del paciente clínico, pues. Y cuando me llegaba un accidentado, a mí lo veía sangrando tanto que me desesperaba. Entonces, tú tienes que ser tan frío, tan calculador, porque si está sangrando y se cortó una arteria, tienes que pinzarla justo y buscarla. Y saber hasta el colorcito que se pierde entre la misma tejido. Pinzas, quitas sangrado y salvas a tu paciente. Pero si te está temblando la mano, en una de esas no la pinzas y te muere el paciente. Pues cuando nosotros manejamos masas poblacionales, lo que tenemos que hacer nosotros es eso. Tranquilo y guardar la calma. Porque tantito te equivocas en una medida que no es la adecuada, puedes cometer errores. Y cometer errores, a lo mejor ante un paciente es uno, pero ante una masa poblacional sería grave. Por eso les vamos a llevar de la A a la Z las medidas a cada domicilio, porque sabemos que si llega a cada domicilio y está diseñado, por ejemplo, para acá, para los altos, todas vienen los libros en diferentes lenguas. Aquí dice cada uno de los, por qué quedarse en casa, por qué hacer medidas, incluso hasta el final les diseñaron ahí todo el equipo, ¿verdad?, de colaboradores que forman el gabinete de don Rutilio Escandón, participando en todo esto fuertemente, y diseñaron ahí hasta dibujitos para poderle decir, ahí vienen los teléfonos, vas a tener en tu casa una guía para que ya no ignores nada de lo que tienes que hacer. Ya si no la lees, si no, ya no te llega, bueno, pues ya, quiere decir que no te interesa a ti eso. Pero yo creo que sí, la mayoría la vamos a leer. Incluso trae hasta para que los niños pinten y todo y le aprendan.
Esto es una educación que tenemos que dar, que además nos va a transformar. Les voy a decir por qué. El lavado de manos, la limpieza que estamos procurando, nos va a disminuir la parasitosis y las enfermedades esas propias de la pobreza que se han dado y que son la primera causa de muerte en Chiapas. Nos va a ayudar. No hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Y en cuanto al caso de Tonalá, igual, como yo lo he dicho siempre, manifestarse es a veces un deseo de inconformidad, como los niños cuando piden su alimento, lloran porque no pueden hablar. Entonces, todos nos manifestamos de alguna manera, y la forma en que se hizo en Tonalá pues fue muy respetuosa. Yo le agradezco mucho a los compañeros que siempre que tengan alguna inconformidad o algo lo manifiesten. Hay formas y todas son respetables porque son parte de la vida diaria y de la democracia. Si no, pues no podemos coartar la libertad de nadie. Pero fuimos, concurrimos, acordamos, y bueno, y le presento un video de Tonalá el día de ayer que estuvimos ahí con el presidente y con todos. Los servicios nunca se pararon, nunca hubo ningún problema. Tenemos nosotros una serie de unidades médicas con toda la infraestructura instalada para que cuando hubiera necesidad de decir que un hospital tienen que confinarse porque tuvieron contacto los trabajadores con un paciente y te tienen que ir a domicilio, entramos con esas unidades itinerantes a dar los servicios de salud. Y pues muchos de ustedes han visto cómo circulan esos camiones que llevan rayos X, laboratorio y todo a los lugares. Ahora son una buena opción para poder sustituir y coadyuvar para ayudar más a nuestro personal que pudiese contagiarse. Ahí les dejo ahí, miren, ese es el video. Miren cuántos camiones tenemos. Llevan rayos X y más. Tienen su laboratorio. Y no sabíamos que iba a haber coronavirus. Pero Chiapas se estaba preparando para su población desde que empezó este gobierno. Entonces, sí tenemos cómo hacer frente en todos los momentos. Y en el otro video, mire, qué chulada es eso. Sí, aquí regálenme el video, está. Al delegado de gobierno, al licenciado Miguel Amor, y por supuesto, estamos aquí, en este sentido, una participación con el inicial y con el menor, estamos con la secretaria personal, muy amable, gracias.
evidencia. Ayer platicaron, se pusieron de acuerdo, se solucionó el problema y Tonalá está funcionando muy bien. Y va a seguir funcionando bien. Es más, estamos pensando ahí en reconvertir un área para clínica COVID para no tener que trasladar hasta Tapachula y no tener también que entrar al hospital, ¿verdad? Para que nuestros trabajadores estén bien protegiditos. A quienes les mando un saludo muy afectuoso. Doctor González, mi nombre es Mauro Díaz, soy de Ciudad. Hace algunos momentos comentaba usted que hay más de 350 casos de COVID-19 y que este día hubo dos casos de muerte. En realidad, doctor, ¿cuántos casos o cuántos decesos son habidos desde que inició esta situación aquí en Chiapas? Le pregunto porque empleados de la salud han manifestado a nivel nacional frente al subsecretario de que las cifras que dan a nivel nacional y en cada estado están maquilladas, que la realidad es otra. El comité. La primera pregunta. Y la segunda, ¿qué se está haciendo ahora que ya hay un caso, un paciente positivo de COVID en el municipio de Llanura, ya que es bien sabido que sus pobladores no acatan las disposiciones de salud? Me gustaría que fuera claro y conciso en sus respuestas. Siempre está claro y conciso. En la primera, le quiero decir, si quiere que sea claro y conciso, son 18 defunciones, que tenemos además un comité que dictamina las defunciones. Aquí no andamos con juego. Aquí, defunción que se da, la analizamos ante un comité. No la dice el secretario, ni la inventa, ni la maquilla. La dictamina un comité multidisciplinario, donde está representado cada uno del sector salud y donde hay representación de las otras instancias. Hoy estamos cerrando 18 defunciones. Esperemos en Dios no contar con ninguna más, o si se da, lo que sí le puedo decir es que las 18 traen una complicación fuerte de quienes no nos cuidamos y de quienes ya tenemos afectada nuestra salud originalmente. Ahí pueden ver ustedes el comité cómo sesiona en sus sesiones clínicas en torno a las muertes. De los fallecidos aprendemos también porque nos hacemos algo que se llama, para ser conciso a quien me lo pide, algo que se llama autopsia verbal. ¿Qué es una autopsia verbal? Es investigar desde que el paciente empezó con síntomas hasta que llegó al fallecimiento. A dónde estuvo, por dónde fue, quién lo atendió, en qué minuto lo atendió tal, en qué momento empezó a fallar la presión, en qué momento falló esto, qué fue, para poder lograr entender todo el proceso y saber en qué momento a lo mejor tuvimos oportunidad o no. Y en qué momento pudo haber un atraso en el traslado o algo, poderlo originar. Todo nos lo da claramente y a partir de ahí se dictamina una muerte. Omisión de muerte sería tanto como decir, pues, ¿para qué maneja una pandemia? ¿O qué ganas con omitir una muerte? Si es por coronavirus, porque tiene una prueba positiva. Y para ser más explícito, yo sí le quiero decir una cosa. A todos los lugares que prestan servicios de salud, hospitales privados, públicos, de cualquier índole, llegan pacientes con dificultad respiratoria. Porque al final es lo que te origina la muerte, no poder respirar. Entonces, si tú vas infartado a una clínica, Dios no lo quiera, te toque, pues tienes que, en la que encuentres, ahí entras. Y si ya vas infartado en una de esas, te da tiempo a que te pongan, te intuben o algo, y en una de esas ya ni te tiempo, si es fulminante tu infarto. Entonces, puede ser, por eso existe un comité para dictaminar las muertes. Entonces, muchas personas dicen, bueno, ahí están afuera todos los muertos. Sí, pero si muertos tenemos todos los días en un sistema de salud.
Nada más que hay que verificar bien de qué muerte se trata, ¿verdad? Esa era la pregunta, ¿verdad? En términos de ser de lo que me preguntó. La segunda que, si me la puede repetir, la de Chamula, sí. Mire, nos ha pasado no nomás en Chamula, nos ha pasado en Carranza, nos ha pasado en varios lugares, donde la población a veces todavía no cree. Y nosotros vamos a ser respetuosos de todos. No más que cuando ya las consecuencias vienen, entonces ya empieza a preocupar. Y en ese momento nosotros, como tal, tenemos que seguir haciendo las acciones. Y el barrido casa por casa que hacemos de intervención, como en el caso de San Juan Cancún, que tú también te has de haber enterado, que también se hizo una feria, ¿verdad? Fuimos casa por casa a ver las consecuencias de la feria. Y en Carranza, donde se han hecho eventos aún en contra de la autoridad, pues de entrada ya tienen su expediente legal. Porque tú no puedes dañar la vida de los otros, aunque seas el mejor líder del mundo. No tienes derecho a exponer a tus liderados. Pues ahí hay muchos casos en Carranza. Que la población juzgue si las cosas que se están haciendo bien. Porque al final quien decide por un pueblo es su población. Entonces, si hoy tenemos un caso en Chamula, seguramente nos va a servir mucho de experiencia, ojalá no se nos complique, para que todos hagamos conciencia que no nos podemos estar andando con cuestiones de fuera de control. No esperemos, pues, que las cosas se compliquen. Seamos preventivos. Muchas gracias. Buenas tardes. Miguel Ángel García, sobre las casas. Un grupo de pacientes de San Antonio del Monte están inconformes por el protocolo de atención a un paciente y han referido a un médico del Hospital de las Culturas. En este caso, ¿qué se puede hacer? Ya que este grupo está muy molestos en ese sentido. Esa es una. La otra, ¿cómo evitar lo que pasó en la Ciudad de México, que entraron muchos de los familiares a ver un paciente que había entrado por una enfermedad que habían montado? Cuando entraron a Montón. Porque en San Cristóbal de las Casas... Fue en el Estado de México, no fue en la ciudad. En Ecatepec. En Catepec, sí. Y en San Cristóbal ya han habido muchos de los familiares que llegan al hospital COVID y se quedan postrados ahí. Ahí no sé qué protocolos están siguiendo porque varios vecinos están inconformes con esa parte de que llegan varios pacientes y familiares a ver y se posan en las banquetas de las casas. Por favor. Sí, mire, es que para darte respuesta a las dos preguntas, te la voy a marcar así. Esta enfermedad ha traído una connotación, una etiqueta tan fuerte que origina pánico. Y el pánico se da desde todos. Y hay comunidades que dicen, a ver, ¿dónde está el paciente que salió? Muéstreme, deme la prueba porque... Y a veces hasta los etiquetan, feo. Cuando deberían de ser solidarios para ayudarlo. También se comprende. De repente la comunidad que dice, no vas a pasar por esto, también se comprende, porque es su pueblo, preocupado por su pueblo. En el caso de este paciente, nosotros lo que tenemos que hacer es que le damos un abordaje psicoterapeuta y de intervención de todas las dependencias a las comunidades. Y vamos y orientamos y seguimos orientando hasta que vamos diluyendo el tema, para no ver ni siquiera maltratado un solo derecho humano que cualquiera pueda tener porque se panicó, porque esa es su reacción, por muchas cosas.
Pero la reacción que origina saber que hay coronavirus, o por lo menos sospechar que hay coronavirus, es fuerte. Y es fuerte desde el individuo que dice tengo, y a partir de que dices tengo coronavirus, te sientes así como, ¿quién sabe? No para nada. Una. ¿Y cómo evitarlo de Ecatepec? Nosotros tuvimos, a partir de ahí, porque digo, todo así como tú lo observas, nosotros también lo observamos. No nos puede pasar eso. Entonces nosotros hicimos un protocolo de atención de un filtro, y más aquí en San Cristóbal, donde nuestra clínica se ubica justo en un callejón. Y entonces por lo menos 100 metros antes, sabemos ahí que quien va a entrar a la clínica COVID tiene que pasar el filtro. ¿Cómo? Anotándose, viendo a qué vas, cómo vas, y el personal, todo mundo. Igual allá en el Poliforum, que es más grande. Pusimos vallas por todos lados. Porque además de eso, una sala de espera ya no es como una sala de espera de un hospital común, que ahí estaban todos sentaditos unos. No, ahora te tienes que sentar cada 2 metros y hubo que poner un toldo muy grande para poder esperar ahí. Pero para pasar a eso, todavía tienes que pasar un filtro chiquitito para que puedas tú pasar y te chequen a qué vas, por qué vas y todo eso. Y lo otro es que tenemos que colocar en ese filtro a alguien que esté dando información sobre el paciente. Porque el día que, Dios no lo quiera, llevas tu paciente a una clínica COVID, nosotros tenemos la obligación de decirte, ¿sabes qué? Se va a quedar tu paciente, ¿eh? ¿Dónde vas a estar para informarte? O te vamos a informar cada vez que tú quieras cómo amanece y cómo anochece tu paciente. ¿Sabes por qué? Porque está grave o muy grave. En la clínica COVID no hay paciente que ven, solo que vengas a una consulta común y te vas con tu tratamiento. Te toman la muestra y si eres COVID y te vas a tu domicilio, allá te van a ir a tu domicilio. Pero si lo dejas en la clínica COVID, es porque está grave o muy grave. Y nuestra obligación es decirte, puede o no salir de la clínica COVID vivo o muerto. Sale de una o de otra forma. Pero ¿cómo hacer en este caso con los familiares que se quedan? Porque los vecinos ya están inconformes. Te lo voy a platicar. ¿Cómo le vas a hacer con los casos que se quedan? Nosotros vamos a buscar ahorita, en este momento de la etapa, hay 2 formas de hacerlo. Una es que tú sabes que si tú llegas y te quedas como paciente COVID en la clínica y tu familia se queda, la posibilidad de que tu familia esté contagiada es alta, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que domiciliar y trabajar con ellos. No creas que es una situación tan fácil, porque si tú vas al Hospital de las Culturas, ¿cuántos vienen con un paciente? Y te lo platico porque a mí se me hace así como anecdótico, porque una vez pregunté y dije, bueno, ¿pero por qué toda la población y por qué los gastos de alimentación? Pues sabes que aparte le damos la alimentación al paciente, le ayudamos a la familia. Porque vienen, mira, tú llevas a tu paciente y todos quisiéramos estar ahí al lado viendo a ver qué está pasando. Eso nos pasa comúnmente, es una cultura. Lo que tenemos que hacer nosotros es ir igual, avanzando, dialogando. Por ejemplo, ¿qué tenemos ya en el Poliforum, allá en Tuzla? Y seguramente aquí pronto lo estableceremos. 2 cosas. La clínica de rehabilitación Teletón para rehabilitar y para entrar en un acto de psicoterapeuta, que además en el Poliforum tenemos también, la Cruz Roja tiene ahí establecido un módulo de psicoterapia para trabajar con los familiares de los pacientes que llegan. Y aparte de eso, un buen empresario nos cedió un fraccionamiento completo para poder mandar a las familias y estarlas vigilando, porque a lo mejor son casos de transmisión. Así lo vamos a ir avanzando. Dios nos va a ayudar, vas a ver. Tengan mucha fe, porque su gobierno está pendiente de todas esas aristas y todos los gobiernos, en su ámbito municipal, federal. Ahí está la Guardia Nacional en la clínica, ahí está el ámbito municipal, aquí estamos todos. Entonces, fíjense, ahí está la parte del Poliforum.
Mira qué clínica tan grande. Pero así ya es, así como está. Como si no hubiera gente ahí en esa clínica. ¿Por qué? Porque 300, 400 metros antes estamos filtrando. Y va el que tiene que entrar. Porque imagínate que entrara todo el mundo, 10 con su familiar, y hallar, pues sí, lo que más circula es coronavirus. No, todo esto son protocolos. Tenemos que cuidar nuestras clínicas, pero así minuciosamente. Porque al cuidar nuestra clínica, cuidamos a nuestros pacientes y sus familiares. Muchas gracias. Compañeros y compañeros de los medios de comunicación, muchas gracias por su presencia. Muy buenas tardes. Patricia, a la una, tips para tu felicidad. Hola, mis lindos y mis lindas.